¿Me puede confirmar si me escuchan a mí también? Confirmo. Ah, ok, gracias. Ok, la última sesión que tuvieron conmigo estábamos, bueno, vimos un poco de Taylor. Hoy vamos a ver ya formalmente el teorema de Taylor. Vamos a seguir un poco con lo que es el teorema de Taylor, desarrollos limitados, y después al final vamos a ver un poquito de algunas aplicaciones de la derivada y bueno, y algunas cosas que el profesor Juan Gabriel no les había mencionado y que son importantes. Entonces vamos a ver como de todo un poco hoy. Entonces vamos a empezar con lo del teorema de Taylor. Y el teorema dice que si se supone que f es una función que va de un intervalo i a r, y esta función es n más 1 veces derivable con a que pertenece a i, entonces se tiene que para todo x que pertenece a i, se tiene que f de x es igual al tn de x, que tn de x hemos dicho que es el polinomio de Taylor, más nx, donde nx está dado de esa forma, que es la derivada n más 1 de f, evaluada en z, por x menos a la n más 1 entre n más 1 factorial. Y tn ya, como les dije, ya habíamos visto anteriormente cómo lo hacemos de grado n. Y tenemos z, que depende de x, el que z está en el intervalo abierto de a a x. La vez pasada habíamos visto, bueno, creo que lo vimos como lema. Hemos visto tal vez, sí, yo creo que era como este mismo teorema, el teorema de Taylor, pero lo hemos visto para n igual 2, creo, o n igual 1. Sí, para n igual 1. Ya lo habíamos mostrado para n igual 1. Pero ahora lo vamos a tener un poco más general. Y una nota ahí, el polinomio Tnx se llama el polinomio de Taylor asociado a f en el punto A o centrado en A, cualquier cosa. Entonces vamos a ver la prueba del teorema. Y vamos a definir phi, una función que va de i a f. Y aquí estamos tomando x phi, por si acaso. Entonces, phi de t lo definimos como f de x menos f de t menos la derivada de f evaluada en t por x menos 1, etc. Ahí lo pueden ver bien. No lo voy a decir todo porque es largo, pero se define de esa forma. Y nx lo vamos a dar también de esa forma que ven ahí, que es igual a f de x menos f de a menos la derivada de f igual a a, etc. Y lo importante es que hay que notar que si nosotros evaluamos phi en a, entonces me va a quedar f de x menos f de a menos la derivada de f evaluada en a por x menos a, etc. Entonces, lo importante es darse cuenta que phi de a en realidad es nx menos nx por x menos a la n más 1 entre x menos a la n más 1. Entonces cancelamos esos términos y nos da finalmente que phi de a es igual a 0. También es, bueno, es un poco más fácil visualizar que phi de x, cuando lo evalúan, va a ser igual a f de x menos f de x, porque por la forma de la función, si ustedes van a ver ahí, casi que la mayoría de los términos están acompañados de un x menos t a la algo. Entonces eso va a ser los términos cero, menos, entonces nada más, sí, nada más nos va a quedar los primeros dos términos, f de x menos f de x, y las expresiones de cero. Entonces por eso es que phi de x es igual a cero. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el teorema de Rolle, porque ya tenemos las hipótesis suficientes para utilizarlo. Entonces podemos decir que existe un z, que
que está entre A y X, tal que phi derivada evaluada en Z es igual a 0. Y luego ustedes pueden buscar la derivada de phi, de la función phi. Yo creo que sí, buscar la forma de esa derivada, pueden hacerlo tal vez por inducción. Creo que sí, por inducción tal vez lo pueden ver más claro. Pero realmente, si nos devolvemos aquí, ya no es nada difícil ver que la derivada tiene esa forma, porque f de x, la derivada de f de x es 0, por eso se va. Estamos derivando con respecto a t, entonces ahí también es clarillo porque queda menos phi prima de t. Y después lo que hay que tener cuidado en los siguientes términos es que hay que hacer regla de la cadena, nada más. Pero realmente no es nada de lo que eso se podría hacer con inducción, regla de la cadena, y ahí pueden ver que la derivada tiene esa forma. Ahora, entonces el teorema de Rolle lo que nos va a decir es que existe un z que está entre a y x, tal que x menos z a la n por todo eso que está ahí es igual a 0. Ahí lo que estoy haciendo es nada más evaluando, ya hemos encontrado la forma de la derivada de phi, estoy evaluando en z. Eso es lo único que estoy haciendo. Y se simplifica ahí. Si ustedes simplifican, van a llegar a eso. Ahora, como z es distinto de x, entonces o sea, ahí tenemos dos casos. O x menos z a la n es igual a 0, o el término que está en paréntesis cuadrados es igual a 0. Sin embargo, tenemos que z es distinto de x, porque es lo que nos dice el teorema de Rolle. Entonces no puede pasar que x menos z a la n es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que lo que es igual a 0 es lo que está en el paréntesis cuadrado. Y eso nos dice que n más 1 por e a la nx, etcétera, etcétera, eso es igual a 0. Y eso ya nos implica que de ahí pueden despejar la función nx. Lo único que hice ahí fue despejar el nx. Entonces, eso lo que nos dice es que nx es igual a f derivada n más 1 veces, evaluada en z, por x menos a la n más 1 entre n más 1 factorial. Y ya ahí está lo que queremos mostrar. Ya ahí tenemos la forma de e a n a la x. Y ahí ya estaría listo el teorema de Taylor. Si ustedes ven, se ponen a revisar esta prueba y la prueba que habíamos hecho para el lema que les digo que era, o sea, que era realmente eso, era Taylor para n igual 1, creo. La prueba es muy, muy parecida, es la misma dinámica, solamente que, pues, eh, obviamente tenemos que agarrar la phi un poco distinta y el resto tiene o sea, tiene forma distinta también, pero la dinámica es la misma. Les damos una función, aplicamos roll, vemos que phi de a es igual a 0, phi de x es igual a 0, etc. Entonces aquí simplemente lo que hicimos en realidad fue generalizar esa prueba. Entonces ahora sí podemos hacer más ejemplos. Podemos considerar f de x igual a e a la x. Vamos a tomar la centrada en a igual a 0, en el origen. Y bueno, es claro ya, supongo que ya lo vieron en la clase de derivadas, que la derivada k'ésima de la función e a la x siempre es e a la x. Y bueno, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? Si quieren me devuelvo aquí ahorita, porque también los que por esa clase pasó hace mucho y los que no están familiarizados con Taylor tal vez se pueden haber olvidado. Lo que vamos a hacer es buscar el polinomio de Taylor. Entonces, como el polinomio de Taylor tiene esta forma, por eso es que estoy buscando la derivada k'ésima y la voy a evaluar en 0, que tomamos algo al 0, cualquier cosa. Entonces tenemos que la derivada k'ésima de f es igual a la x, ponemos en 0, y a la 0 es igual a 1, y entonces
tenemos que el polinomio de Taylor de grado n es ese que tengo ahí, la sumatoria de k igual 0 hasta n, de x a la k n t a factorial con x. Y por lo que me dice el teorema, sabemos que el resto es de esa forma. E a la z por x a la n menos 1 entre n más 1 factorial. No sabemos exactamente lo que se puede hacer, tal vez es acotar ese resto, pero no, el teorema no nos dice la forma exacta o quién es ese resto, nada más nos dice que está entre 0 y x. Ahora, vamos a tomar f de x igual a seno de x. Y haríamos la función f, la derivada de seno es coseno, después la segunda derivada va a ser menos seno de x, porque la derivada de coseno es menos seno de x. La tercera derivada sería la derivada primera de menos seno de x, que sería entonces menos coseno de x. Y la derivada, sí, la cuarta derivada sería seno de x. Pero en general, bueno, ustedes siguen ese ciclo, me imagino que ya también, bueno, me imagino que ya lo han hecho tal vez algunos, no sé si lo hicieron en la clase de derivada. En general ustedes pueden seguir haciendo eso y van a ver que hay un patrón ahí. Ustedes pueden mostrar que la derivada tiene esa forma que está ahí. La derivada késima de f es igual a menos 1 a la j por seno de x. Si k es igual a 2j, o sea, si k es un número par. Y si es un número impar, entonces tiene la forma de menos 1 a la j menos 1 por seno de x. Y eso creo que podemos mostrar por inducción tal vez. Ahora, pues en este caso también voy a ver el polinomio de Taylor centrado en cero. Entonces vamos a evaluar la derivada késima en cero, como seno de x es 0 y coseno de, sí, como seno de 0 es 0 y coseno de 0 es igual a 1, entonces me queda que la derivada késima evaluada en 0 tiene esa condición. Entonces eso lo que nos dice es que el polinomio de Taylor de orden 2n menos 1 está dado por esa fórmula que tenemos ahí. Y algo bonito de recalcar ahí también es que, si ustedes se dan cuenta, si yo quiero, bueno, ahí les estoy dando el polinomio de orden 12 menos 1. Ahora, si quiero calcular el polinomio de orden 2n, como dijimos que para todos los pares, la derivada késima evaluada en 0 es igual a 0, en realidad vean que el polinomio de Taylor de grado 2n menos 1 y de grado 2n son el mismo. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque aunque sean el mismo, el resto tiene forma distinta. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Porque vean que, como les pongo ahí, la fórmula de Taylor de orden 2n menos 1, esa que está ahí, el polinomio, ahí se ve que el polinomio de Taylor, en ambos casos es igual, pero el resto, en el caso de polinomio de orden 2n menos 1, va a ser menos 1 a la n por seno de z por x a la 2n entre 2n factorial. Ahí nada más estoy usando la fórmula que nos da el teorema del resto. Y la de orden 2n va a ser menos 1 a la n por coseno de z por x a la 2n más 1 entre 2n más 1 factorial. Entonces ven que sí cambia, lo que cambia es la forma del resto. Entonces hay que tener cuidado en esas cosas. Como ya les comenté, aunque el polinomio de Taylor de orden 2n y el de orden 2n menos 1 son iguales, la fórmula del resto varía en ambos casos. Entonces tal vez por eso era un ejemplo interesante, por decirlo así. Ahorita vamos a ver varios ejemplos, porque la vez pasada ya vimos para algunos casos los desarrollos de orden 2,
pero no vimos los de orden n, entonces hay que ir viendo los ejemplos de como los más importantes, por decirlo así. Entonces ahorita sí vamos a ver como varios ejemplos. Entonces después tenemos f de x igual a coseno de x, y haciendo un análisis similar, porque sí es bastante similar, ustedes van a ver también que si se ponen a hacer lo mismo, si sacan la primera derivada de la función, la segunda, la tercera, la cuarta y después la quinta derivada, van a encontrar un patrón. Y mediante ese análisis similar también se van a dar cuenta que el polinomio de Taylor de orden 2K y el polinomio de Taylor de orden 2K más 1 son el mismo. Pero como les digo, también hay que tener cuidado con el resto. Y ahí les pongo la fórmula. Tal vez eso puede quedar pueden hacerlo como ejercicio los que han visto el polinomio de Taylor o polinomio de Taylor. Averiguar que en efecto esto que les estoy diciendo es cierto. Que, que esa es la fórmula del polinomio de Taylor de orden 2K. Que ahí se las pongo, pero en realidad no les estoy haciendo como eh, una intuición como en la vez pasada, que sí explico un poquito más, porque era hacerles el mismo proceso, no tampoco la idea no se aburrimos, pero pueden hacerlo como ejercicio. Y van a encontrar que esa va a ser la fórmula del polinomio de Taylor de orden 2K para coseno de x. Como les digo, vean que ahí eh, cualquiera de las dos fórmulas es válida. La diferencia es que la primera es la de orden 2K y la segunda es la de orden 2K más 1, que también varían en el resto un poco. Y como les digo, pueden hacer el ejercicio de verificar que en efecto es cierto. Ahora, nosotros tenemos que la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Entonces, en realidad no sería extraño pensar que la derivada del polinomio de Taylor de orden 2n más 1 para la función seno sea el polinomio de Taylor de orden 2n para coseno de x. Por eso mismo, que la derivada de seno de x es igual a coseno de x. Entonces podemos decir que si en general tenemos que los coeficientes del polinomio de Taylor de orden n para una función f están dados por ak, después yo, igual a f k décima, evaluada en a, entre k factorial, son los coeficientes del polinomio. Y mientras que el polinomio de Taylor, aquí le pongo el polinomio de Taylor, Sn-1, entonces que el polinomio de Taylor Sn-1 de orden n-1 para f' tenga coeficientes bk, los pongo aquí, y los coeficientes, ¿cuáles van a ser? Va a ser, si siguiendo esta misma dinámica, va a ser eh, para la función, o sea, para otra función, le pongo bk igual a g, la gk décima derivada, evaluada a entre k factorial. Pero aquí g en realidad es f'. Pero si yo, o sea, si yo estoy, o sea, es obvio que si yo tengo la derivada primera de una función y la derivo, y estoy buscando la derivada k décima, eso va a ser la derivada k más 1. Entonces, por eso es que se hace igualdad que está ahí. También lo que hago ahí es multiplicar arriba y abajo por k más 1 para que abajo me quede k más 1 factorial. ¿Eso para qué? Para ver que bk en realidad va a ser igual a k más 1 por ak más 1, como habíamos definido arriba acá. Entonces sí concuerdo. Entonces vamos a tener importante para si estamos tomando eh, que igual f derivada, la primera derivada de f. Entonces sí se va a cumplir esa igualdad, que bk es igual a k más 1 por ak más 1. Entonces, esto lo que me dice es que a ese n-1 le habíamos puesto el polinomio de Taylor de orden n-1 para f', en este caso. Entonces vamos a ver que ese menos 1 de x va a estar dado por, bueno, la sumatoria
desde k igual 0 hasta n menos 1, de, en realidad sería de bk por x menos a la k, pero bk ya sabemos que, como encontramos ahí, bk es igual a k más 1 por ak más 1, ahí lo sustituyo de una vez. Y ahí lo que después en el siguiente paso lo que estoy haciendo es que estoy corriendo la sumatoria, que eso me imagino que ya lo han hecho, que como la sumatoria empieza en k igual 0, y termina en n menos 1, entonces la corro un espacio para que todo me quede en términos de k, no k más 1. Entonces tengo que ese n menos 1 es igual a la sumatoria de k igual 1 hasta n de k por acá por x menos a la k menos 1. Y si ustedes ven eso mismo, es la derivada del polinomio de Taylor de orden n de f. No sé si hay dudas con esta explicación, o tal vez dije algo muy rápido, o se perdieron a algún punto, me avisan cualquier cosa. Pero de aquí, de aquí ya sí es obvio que lo que hicimos arriba, porque era una suposición lo que estábamos haciendo, lo que hicimos arriba sí es cierto. Y también, recíprocamente, si el polinomio de Taylor de orden n para f' centrado en a, es ese que estoy teniendo ahí, n de x le pongo a los coeficientes acá, entonces el de orden n más 1 va a ser ese que está dado por esa fórmula que está ahí. F de A más la sumatoria desde K igual 0 hasta N de acá por X menos A a la K más 1 entre K más 1. Entonces, si yo tengo el polinomio Taylor de orden n para f', yo puedo tener el de orden n más 1 para f. Imagino que para los que ya saben eh, integrales y todas esas cosas, eso es obvio. Y les dejo como ejercicio de la demostración de este recíproco, porque nada más les estoy diciendo, ¿verdad? Lo vamos a utilizar más adelante. Entonces sí puede que sea importante que intenten eso. Entonces, otro ejemplo. Si tenemos f de x igual a 1 entre 1 menos x, ustedes calculan la primera derivada de esa función, va a ser 1 entre 1 menos x al cuadrado. Puedes calcular la segunda derivada, hacen ahí todo el proceso. Y van a ver que es igual a 2 entre 1 menos x a la 3. Y en general, ustedes pueden mostrar por inducción que la derivada k décima de f va a ser igual a k factorial entre 1 menos x a la k más 1. Todo es fácil de ver por inducción, como les digo. Si quieren, lo pueden hacer como ejercicio. Entonces, ya sabiendo esto, el polinomio de Taylor de orden n podemos saber sentado en a, es ese que está ahí. ¿Por qué? Porque tn de x es igual a 1 más x al cuadrado, etcétera. Porque, bueno, ahí estamos viendo, bueno, ya vimos cómo es la forma de la derivada kс. Entonces nosotros tenemos que el coeficiente del polinomio de Taylor era la derivada k décima en k factorial. Y por la forma de esa función, entonces nos queda que la derivada k décima entre k factorial va a ser igual a 1. Entonces, simplemente de ahí ya es más claro que esa es el polinomio de Taylor por orden sentado en a igual 0. Y bueno, no sé si ustedes, esta es una fórmula que se sabe, no la voy a mostrar, y a ver si se las dicen, tal vez tenganla en cuenta. No sé si también si Juan Gabriel se las dijo en algún momento de otro tema que hayan visto, pero se sabe esta fórmula que está ahí, que 1 entre 1 menos x es igual a la sumatoria de desde k igual 0 hasta n, de x a la k, más x a la n más 1 entre 1 menos x.
Entonces, como ya vimos que el polinomio de x es, el polinomio de x, perdón, el polinomio de Taylor de f, de grado n, es ese que está ahí arribita, y concuerda con esta sumatoria que está ahí, entonces de ahí es claro y podemos diferir de eso que el resto está dado por x a la n más 1, entonces menos x. Estamos, digamos, aquí estamos tomando por sentado esta fórmula que les digo, por cualquier cosa. Y de ahí es como, pues, diferimos que el resto tiene esa forma. Ahora también se pueden hacer cosas interesantes. Digamos, ya tenemos varios polinomios de Taylor y la forma de su resto. Y por medio de sustituciones, entonces nosotros podemos ver también el polinomio de Taylor de otras funciones distintas, sin hacer todo el cálculo, digamos. Por ejemplo, aquí en el 5, yo les digo que si reemplaza menos x con x, ahí se me fue ponerle el menos a eso, pero ahí debería decir, si en el ejemplo anterior se reemplaza menos x con x, entonces se va a tener que 1 entre 1 más x es igual a 1 menos x más x al cuadrado, etcétera, más 1 menos 1 a la n por x a la n. Ahí nada más estoy sustituyendo, como les dije, de la fórmula que teníamos arriba. Y ahí podemos inferir que el polinomio de Taylor de grado n de la función 1 entre 1 más x es esa que tenemos ahí. Simplemente haciendo una sustitución. Solo que es importante recalcar que, digamos, esta sustitución la podemos hacer porque, digamos, no podría hacerla, como por ejemplo, para que entiendan, aquí estábamos, o sea, lo que hay que tener en cuenta es que aquí estábamos calculando arriba, bueno, aquí estábamos calculando en a igual 0, estábamos calculando centrado en a igual 0. Entonces, tener en cuenta que o sea, se puede hacer esta sustitución, pero lo que nos está dando es el polinomio centrado en a igual 0. Y bueno, sí, también lo mismo se puede hacer con el resto. Aquí nada más se hizo sustitución con la fórmula de arriba que teníamos del resto. Y esta que está aquí. Y se encontró que la fórmula del resto, en este caso, para f igual a 1 entre 1 más x, es esta. Les pongo como ejercicio eso que les estaba diciendo. Aquí tal vez no es tan obvio lo que les dije, tal vez porque menos, o sea, me da igual 0 y menos a y ya son lo mismo, pero ese es el ojo que hay que tener a veces. Como ejercicio les puse que si Tn es el polinomio de Taylor de orden n para f centrada en a, Tn igual a menos x es el polinomio de Taylor de orden n para g de x igual a f de menos x centrado en menos a. Entonces ese es el cuidado que hay que tener. Que el centro cambia, digamos, cambia de signo. Ahora, eh, tenemos la función f de x igual al logaritmo de 1 más x. Y como la derivada de f es igual a 1 entre 1 más x, usando asterisco, les voy a poner lo que es asterisco, para que no se olvide. Asterisco lo que me decía es que si el polinomio de Taylor de orden n para f' centrado en a es s, pues ya tenemos la fórmula, el de orden n más 1 para f. Si tenemos el de f' de orden n, entonces podemos tener el de orden n más 1 para f. Entonces esa fórmula lo voy a utilizar más adelante. Y como ya vimos que, o sea, en este caso sería f de x igual al logaritmo de 1 más x, la derivada es 1 entre 1 más x, ya tenemos anteriormente, ya habíamos tenido cuál es el polinomio de Taylor de esa función, esto lo hicimos hace nada, aquí.
Entonces de ahí se obtiene que el logaritmo de 1 más x es igual a la sumatoria desde k igual 0 hasta n menos 1 de eso que está acá. Y bueno, sí, lo que dice abajo es lo mismo, solo que lo cambié. O sea, la sumatoria ya no empieza en 0, empieza en 1, pero es lo mismo. Entonces tal vez pueden corroborar eso con más paciencia, utilizando o sea, eso fue lo que usé, simplemente utilicé el asterisco, pero no sé si no les queda claro o, no, o si más lástima que es que no tengo cómo escribir bien porque yo escribo muy feo la, la cosa de Zoom, y yo no tengo tablet, entonces no les puedo hacer como las costillas ahí a mano, no es fácil, sí, podría hacer así, pero bueno, los hecho es que siempre tengo todo escrito. Pero si alguien se queda con alguna duda, puede intentar evacuársela ahí o intentar escribir un no importa. Entonces, en el ejercicio 5, voy a ver el ejercicio 5, ni siquiera me acuerdo cómo era el ejercicio 5. Ajá, sí, el desarrollo de este que tenía, el desarrollo de, bueno, el binomio de Taylor, de la función 1 entre 1 más x. Usando el ejercicio 5, sustituyendo x cuadrado por x, entonces también tenemos el polinomio de Taylor de la función 1 entre 1 más x cuadrado. Y entonces ya tenemos que el polinomio de Taylor de orden 2n, 1 entre 1 más x al cuadrado, va a ser ahí. La altura desde k por 0 hasta n, de menos 1 a la k por x a la 2k. Y eso es interesante porque si ustedes ven, la derivada de arctangente es esa que está ahí. La derivada de arctangente es 1 entre 1 más x cuadrado. Entonces, eh, realmente también podemos tener a raíz de eso el polinomio de arctangente. Aquí digo que usando asterisco, asterisco es la fórmula que les dije ahí arriba, las dejé como ejercicio. Usando eso, entonces vamos a tener que arctangente de x eh, es igual a la sumatoria de k igual 0 hasta n, eso queda ahí. Y bueno, le pongo a eso fue para no escribir todo. Dije más x elevado tenemos 1 por un pequeño de 1 cuando x tiende a 0. Espero que se acuerden de lo que es de desarrollo, de o pequeño. Y casi, yo creo que casi no vamos a ser más o grandes. Vimos también con los de o grandes, pero o grande casi no se utiliza. O yo creo que después no lo utilizamos. Bueno, en mi caso, en un ejercicio lo utilizo después, tal vez cuando realice algo. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a teorema de Taylor. No sé si tienen alguna duda, porque ya después voy a pasar a lo que es. En realidad es del mismo tema, casi que es el siguiente tema que sigue, que es servicios limitados. Pero si tienen alguna duda con eso, me avisan. Entonces, siguiendo con desarrollos limitados, vamos a ver una definición. Se dice que esta admite un desarrollo limitado de orden n alrededor de a si existe un polinomio p de grado a lo sumo n, tal que f de x dice la p de x más o de x menos a la n, cuando x tiene a. Y esa es o pequeña. Ahí les pongo un ejemplo y defino f de x en trozos. Si x es igual a 0, la defino como 1 más x, si x es igual a 0, la defino como 1 más x, la defino como por eso está acá. Y de ahí, entonces, como ejemplo, tenemos que f de x es igual a 1 más x a la 5 por o de 1 cuando x tiende a 0. Eso porque, eh, digamos, ustedes, f de x menos p de x en este caso, bueno, es cuando x tiende a 0. Entonces, en realidad hay que concentrarnos como está definida en el primer trozo, f, porque no nos interesa cuando x es igual a 0, nos interesa cuando tiende a 0. Entonces, si hacemos f de x
menos ese polinomio que les estoy diciendo yo, sería, sí, eso sería eh, x a la 5 por la raíz de valor punto x, por seno de eso, igual a x a la 5 de 1 cuando x tiende a 0. Y ustedes lo que hacen es, o sea, por decirlo así, uno en este caso sí puede pasar a dividir porque es cuando x tiende a 0. Entonces pasamos a dividir el x a la 5, nos quedaría nada más raíz de el valor absoluto de x por seno de 1 entre x en valor absoluto. Y cuando x tiende a 0, ese límite ustedes pueden mostrar por, creo que por teorema de intercalación o por ley del encaje, ustedes pueden mostrar, o sea, eso se debe a que el límite cuando x tiende a 0 de esa función, de la raíz del valor absoluto de x, seno de 1 entre el valor absoluto de x, es igual a 0, cuando x tiende a 0. Entonces, por eso es que yo digo que f de x es igual a 1 más x a la 5 de 1. Tal vez los que no son, bueno, yo soy bastante visual, la verdad estoy siendo hipócrita porque estoy haciendo algo, bueno, estoy de manos atadas, pero estoy haciendo algo que yo no me gusta, que es que no les, o sea, les estoy explicando a un lado, entonces, porque como les digo, no puedo escribir, pero si alguno prefiere que intente, o sea, que haga el intento de escribir algo que no les quedó claro, yo puedo intentar escribir una pizarra de un porque nada más nada de eso, como les digo. Entonces, eso lo que significa, según la definición que tenemos ahí, es que f admite un desarrollo limitado de orden 5 alrededor del origen, porque cuando existe una cero. Ahora viene un lema. ¿Qué lema dice que el desarrollo limitado de orden n, cuando existe, es único? Y la demostración es, bueno, más o menos largo, pero no es nada difícil. Entonces la vamos a hacer. Vamos a suponer que no es cierto, que no es único. Entonces existen P y Q, polinomios de a lo sumo grado n, tal que f de x es igual a p de x más o de x menos a la n, y también f de x es igual a q de x más o de x menos a la n cuando x tiende a a. Y vamos a definir R un polinomio, que este polinomio va a ser p menos q. Ahora, ahí le puse, bueno, a esto le puse la ecuación 1. Por la ecuación 1, R de x es fácil ver que R de x es igual a o de x menos a la n, y x tiende a a. Ahora, vamos a tener un claim, que este es el claim que nos va a mostrar lo que queremos. Porque lo que queremos llegar es que P es igual a Q. Entonces vamos a ver por inducción sobre N que R de X es igual a 0. Entonces tomamos primero el caso base, que es N igual a 0. Y entonces esto sería el caso en que P y Q son polinomios de grado a lo sumo 0. Es decir, P y Q son polinomios constantes en realidad. Entonces yo digo que P es igual a C con C que pertenece a R y Q es igual a D, una constante que pertenece a R. Y entonces, como teníamos que R de X es igual a O de X menos a la N, como estamos en el caso N igual 0, quiere decir que tenemos que P menos Q es igual a O de 1, si X tiende a A. Y eso quiere decir que C menos D es igual a O de 1 si X tiende a A. Y si se acuerdan de, bueno, de todo lo que expliqué en la clase de desarrollos, lo, lo que significa que C menos D sea O de 1, si X tiende a A, es en realidad que el límite cuando X tiende a A de C menos D es igual a 0. Pero C y D son constantes. Eso en realidad implica que C es igual a D. Y aquí ya mostramos que P es igual a Q. Este caso es, como les digo, muy fácil. N igual 0. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a asumir el resultado para N y vamos a considerar que R es de grado a lo sumo N más 1.
tal que cumple que r de x es igual a o de x menos a o a la n más 1 si x tiende a. En particular, yo digo que RA es igual a 0. Esto eh, lo podemos decir por la ecuación 2, que RA es igual a 0. Entonces, por el teorema del cociente, como RA es igual a 0, entonces, bueno, A es un 0 el polinomio. Entonces podemos decir que Rx es igual a x menos a por s de x, con s de x un polinomio de grado al sumo n. Y entonces lo que podemos hacer es que a este polinomio, s de x, le podemos aplicar la hipótesis de inducción, porque nosotros habíamos dicho que si una función era o de x menos a la n, si x tiende a, entonces esa función va a ser, bueno, ese polinomio va a ser igual a 0. Vean que por 2 y por 3, por la ecuación 2 y por la ecuación 3, como r de x es igual a x menos a por s de x, y r de x es igual a o de x menos a la n más 1, entonces de ahí podemos decir que s de x es igual a o de x menos a la n. Y de ahí ya podemos decir que s de x es igual a 0, que el polinomio s es idénticamente 0. Esto utilizando la hipótesis de inducción. Pero entonces eso quiere decir que usando la ecuación 3, r de x es igual a x menos a por 0, es decir, r de x es igual a 0. Y esto, porque r de x era igual a p menos q, ya muestra que q es igual a p. Y eso nos da lo que queríamos. Eso ya nos muestra el lema, de que el lema lo que nos decía era que el desarrollo limitador de n cuando existe es único. Esto, bueno, parece no muy útil, pero en realidad sí lo es. Lo vamos a utilizar varias veces más adelante. A mí no me gusta dar clases tan, tan corridas, entonces vamos a hacer un receso de 10 minutos, si les parece, y volvemos sí, a la 1:58.
Vamos a seguir con la clase. Entonces, ¿alguien me puede confirmar que sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Entonces, seguimos con el siguiente teorema, que dice que si f es derivable n veces en i, con f, la derivada enésima de f continua en a, entonces el polinomio de Taylor está dado por lo que tenemos ahí. Es un desarrollo limitado de orden n para f alrededor del punto A. Esto es, f de x es igual a tn de x más o de x menos a la n, y x ya. Y por el lema que mostramos anteriormente, tn es el, bueno, tn de x es el único polinomio de grado a lo sumo n con esta propiedad. Solo vamos a demostrar la primera parte porque lo de la unicidad ya dijimos que si encontramos un desarrollo si encontramos un desarrollo limitado de orden n, entonces se va a ser el único. Entonces, por el teorema de Taylor tenemos que f de x es igual a t de n-1 de x más 1 entre n factorial por la derivada enésima de f evaluada a un z por x menos a la n. Y ese z lo tenemos entre a y x. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar y restar un término que es el término, vamos a sumar y restar 1 entre n factorial por x menos a la n por f enésima evaluada en a. Sumé y resté. Sumé porque lo sumé ahí, ya no es el polinomio tn, bueno, el polinomio de Taylor de grado n-1, ahora es el de grado n. Y aquí está lo que resté, agrupado. Ahora, teníamos que f enésima es continua en a. Entonces eso lo que nos dice es que f enésima evaluada en z menos f enésima evaluada en a es igual a o de 1 si x tiende a. Esto usando la definición de continuidad. Ahora, lo que hago nada más es multiplicar por 1 entre n factorial. Entonces tengo que 1 entre n factorial por eso que está en el paréntesis cuadrado es igual a o de 1 si x tiende a. Y eso era exactamente lo que teníamos aquí arriba, que, bueno, esto y esto de acá coinciden. Entonces, bueno, coinciden menos x menos a la n. Entonces, lo que tenemos es que f de x es igual a tn de x más x menos a la n por o de 1, si x tiende a. Y eso es lo mismo que decir que f de x es igual a tn de x más o de x menos a la n, si x tiende a. Y eso era lo que queríamos mostrar. Simplemente aquí vean que nada más es sumar y restar algo y se obtiene realmente de la fórmula de Taylor. Y de la continuidad en A. Y como les dije, unicidad no vamos a decir nada porque ya hemos mostrado que en todo caso es único. Después, un corolario. Vamos a suponer que el cero o el neutro está en el intervalo i, que f es n veces derivable en i, con f enésima continua en el origen. Y para cada un entero positivo, con no naturales, definimos g de x igual a f de x a la k. Entonces, lo que vamos a decir es que si t es el polinomio de Taylor de orden n para f en el origen, entonces el polinomio de Taylor de orden nk para g en el origen va a ser tn de x a la k. Entonces la prueba también es fácil, en realidad es muy corta.
como tenemos que f de x es igual a tn de x más o de x a la n si x tiene 0, entonces nada más sustituimos. Tenemos que f de x a la k es igual a tn de x a la k más o de nk o a la nk si x tiene 0. Y el resultado se obtiene la unicidad del desarrollo limitado, o sea, del lema que ya habíamos dicho, sí, del lema que ya habíamos mostrado. Como les dije, ese lema lo vamos a usar para varias cosillas, porque en realidad, sí, de aquí en adelante, vean que arriba tampoco hicimos gran cosa, nada más. Llegamos a algo y por unicidad ya teníamos un beso. Entonces, por eso era tan importante ese lema. Aquí les pongo un recordatorio de los desarrollos limitados de ciertas funciones. Y bueno, estos desarrollos limitados los saco, es de el teorema de Taylor, que bueno, ya habíamos hecho la primera parte de la clase varios ejemplos, ya habíamos estudiado la fórmula del binomio de Taylor. Entonces, aquí nada más se los pongo como por recordatorio, si ocupamos ahorita como subir y volver a ver, ¿no? Algo, para que no quede con eso. Realmente eso es un recordatorio. Y un ejemplo. Hay el desarrollo limitado de orden 5, son 5 personas. Hay el desarrollo limitado de orden 5 para f de x igual a seno de x. Eso es que yo lo corrijo con Nico o algo. Pero es f de x igual a, no, perdón, f de x igual a, ni siquiera yo lo entiendo. F de x igual a seno cuadrado de x. Seno de x al cuadrado. Y a igual 0. O sea, sin 0. Entonces, seno de x al cuadrado, nosotros tenemos una fórmula que nos dice que es igual a 1 medio por 1 menos coseno de 2x. Es una fórmula ahí de tecnología que no se nos enseña en cálculo, en lo que sea. Y esa fórmula vamos a utilizarla. Porque de esa fórmula podemos decir que eso es igual a, bueno, vamos a dejar ahí el 1 medio, 1 menos y coseno de 2x. Entonces, nosotros ya sabemos el desarrollo limitado de coseno de x, lo tenemos acá arriba. Entonces, en realidad, también tenemos el desarrollo de coseno de 2x, nada más de sustituir aquí 2x por x. Y ya vamos a tener también el desarrollo limitado de esa función. Y aquí lo que hacemos es, como nos piden el de orden 5, entonces nada más agarramos el desarrollo limitado de coseno de 2x de orden 5, orden 5. Entonces tenemos que seno de x al cuadrado es igual a 1 medio por 1 menos, aquí usamos el desarrollo limitado que tenemos arriba, que es 1 menos 2x entre 2 al cuadrado, más 2x entre 4x al cuadrado, más o de 2x elevado a la 5. Entonces, después de ahí, lo que hacemos es que simplificamos. 1 menos 1 es igual a 0, sobre las potencias, etcétera. Y después en el siguiente paso nada más distribuyo el medio. Y lo único que tal vez aquí les puede surgir duda es que qué fue lo que pasó con ese, o sea, qué fue lo que pasó con ese o pequeño de 2x a la 5. Porque si, o sea, si estoy pasando de o de 2x a la 5 a x a la 5 por o de 1. En realidad, o sea, decirlo de manera fea, puedo decir que no me importan las constantes. En las pequeñas no, van a ver que no importan las constantes. Les podría hacer una explicación más rigurosa de eso, más digo, no tengo, espero que pues, más adelante tenga una tabla de álgebra para que les den estas cosas. Pero ustedes ven, de hecho se le dan expresiones, o sea, o de 2x a la 5 y pues ahí da o de x a la 5. Las constantes ahí realmente no importan cuando estamos hablando de lo pequeño. Entonces al final, haciendo todo esto, digamos que seno de x al cuadrado es igual a x al cuadrado menos x a la 4 tercios más x a la 5 de 1. Entonces ya encontramos lo que nos está
comentando, que es el desarrollo limitado de orden 5 para esa función. Después, otro ejemplo que es hallar ese límite que está ahí. Hallar el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de x por x entre x a la 2x menos 1. Podrían, o sea, así de ojo, se podría hacer tal vez lógica, algo así, pero en algunas cosas también es más fácil hacer que solo limitado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como vamos a trabajar también con logaritmos. En estos casos, cuando tenemos así funciones así como x a la 2x, normalmente lo que hacemos es agarrarnos con el logaritmo. Entonces, sabemos por las propiedades de los logaritmos que el logaritmo de x a la 2x es igual a 2x por logaritmo de x. Y eso me dice que e a la 2x por logaritmo de x es igual a x a la 2x. Entonces vamos a usar esa propiedad. X a la 2x es igual a e a la 2x por logaritmo de x. Entonces aquí que lo siguiente que voy a hacer es utilizar el desarrollo limitado de la función e a la x. Pero en este caso, o más bien para decirlo de otra forma, voy a usar el desarrollo limitado de la función e a la t, pero con t igual a 2x por logaritmo de x. Entonces nosotros sabemos que e a la t es igual a 1 más t por o de 1. Entonces, como agarramos t igual a 2x por logaritmo de x, entonces sabemos que e a la 2x por logaritmo de x es igual a 1 más t, que t es 2x por logaritmo de x, más t, que es 2x por logaritmo de x, de 1. Y eso me dice que entonces, como les dije que las constantes no importaban en cuanto o pequeñas, eso me dice que e a la 2x por logaritmo de x es igual a 1 más 2x por logaritmo de x más x logaritmo de x de 1. Eso sí existe hacer, claramente. Entonces, todas esas, bueno, esa propiedad que nosotros eh, averiguamos, la vamos a utilizar para calcular el límite. Entonces, vamos a tener que el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de x por x entre, ahí me faltó un menos 1, entre x a la 2x menos 1, después corrijo eso, pero eso es x a la 2x menos 1, es igual al logaritmo bueno, es igual al límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de x por x, y después sustituimos por el desarrollo que encontramos, de 1 más 2x por logaritmo de x, más x por logaritmo de x de 1, no sé, menos 1. Y me queda que entonces que es igual al logaritmo, bueno, que el límite cuando x tiende a 0, el logaritmo de x por x. Lo que hago en ese paso es sacar factor común logaritmo de x por x. Entonces me queda que eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 entre 2 más o de 1. Pero de 1 en este caso significa que la función, o sea, que la función sea o de 1 significa que cuando el límite de x, cuando x tiende a 0, esa función va para 0. Entonces tenemos que el límite es de la media. Y así es como se trabaja. O sea, eso es un ejemplo de cómo podemos utilizar los desarrollos limitados de cierto orden. Eh, Aquí fue fácil porque nada más usamos el desarrollo limitado de y a la t de orden 1. Pero a veces, cuando las funciones son más grandes, bueno, no más grandes, no son grandes, pero como cuando hay algunos ejemplos donde uno ocupa hacer un desarrollo limitado de orden más grande, por decirlo así. Eso es lo que les quiero decir. Que no siempre es eh, aplico el desarrollo limitado de orden 1 y ya. No, a veces ocupo aplicarle la función y el desarrollo limitado de orden 3, etcétera, orden 2. Pero esto es como un ejemplo sencillo para empezar. Eso sería en cuanto a desarrollos limitados. Esos eran los ejemplos que les tenía de desarrollos limitados y de Taylor.
Entonces, en realidad, como les digo, la importancia de esto es más que todo para el límite. Y al final sí, solo hicimos como un ejemplo así como de límites, pero es que sí, primero tenemos que empezar viendo cómo sacamos los desarrollos limitados de las funciones para después poderlos aplicar a los límites. Y así. Yo me imagino que mañana van a hacer algún ejercicio o algo así, de manera muy bonita. Ahora voy a hacer unos, creo que dos, tres ejemplos, no me acuerdo, de L'Hopital, porque Juan Gabriel me dijo que no les pudo hacer muchos ejemplos, o como que solo les hizo dos ejemplos y eran como los básicos. Entonces les voy a dar, creo que tres ejemplos. Entonces, uno, la verdad que es más que ejemplos ejercicios, pero no importa. Si tenemos lambda mayor a cero y un n los naturales, yo quiero sacar el límite cuando x tiene infinito de x a la n entre e a la lambda por x. Nosotros siempre nos han dicho que la función eh, la función e a la x o e a la lambda x crece más grande que x a la n, pero nunca, nunca nos han dicho como una explicación como más rigurosa, bueno, algunos tal vez sí. Pero este límite es fácil de verlo, porque así a primera entrada, como se lo estoy diciendo, no es ver fácil que ese límite se va a cero. Pero si ustedes aplican L'Hopital, digamos, primero si aplicamos L'Hopital a la primera función, me queda que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. La derivada de esa de e a la lambda n, e a la lambda n, e a la lambda x, la derivada de eso es lambda por e a la lambda x. Y después vuelvo a aplicar L'Hopital, etcétera, etcétera. Y eventualmente voy a llegar a que es un límite cuando x tiene infinito de n factorial entre lambda a la n por e a la lambda x. Y ya de ahí sí puedo eh, ver que es el límite igual a cero. Y ya de ahí sí es obvio. Sería bonito que se pongan a mostrar eso inductivamente, porque aquí nada más les estoy diciendo como hagan L'Hopital una cantidad de veces y listo si sale, pero o sea, no es una demostración formal, ¿verdad? Entonces un ejercicio bonito sería mostrarlo inductivamente. No sería nada difícil. Luego, otro ejemplo. eh, si tengo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función x por logaritmo de x, a veces digamos, lo que sucede a esa función, bueno, si decimos como, bueno, aplicamos la mitad, pero a esa función no le puedo aplicar lo otro, ¿verdad? A veces hay que acomodar las funciones de cierta forma para poder aplicar el L'Hopital, como aquí, que voy a reacomodar la función de x por logaritmo de x y la voy a escribir como logaritmo de x entre 1 entre x. Y se puede decir, ok, sí, ahí sí puedo aplicar L'Hopital, la función de arriba y la función de abajo. Entonces aplico L'Hopital. La derivada de logaritmo de x es igual a 1 entre x y la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x cuadrado. Después de ahí desarrollo esa fracción, pues me queda que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de eso es igual a menos x cuadrado entre x. Simplifico, entonces ese límite que estamos buscando es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos x, que es igual a 0. Entonces esa es una forma fácil de activar el límite. Porque en primera instancia, o sea, si evaluábamos aquí, teníamos 0 por la derecha y logaritmo de 0 por la derecha, creo que eso va para infinito, sí. Entonces tenemos ahí una forma determinada. Pero es que es importante explicar lo que está ahí. Luego, sí, tengo tres ejemplos, en efecto. El tercer ejemplo y último, en este caso, va a ser este límite que está ahí. El límite
límite cuando x tiende a 0 de 1 más seno de x a la 1 entre seno de x. Entonces yo digo, ok, le voy a poner L a esta función. O sea, voy a decir que L es igual a 1 más seno de x entre elevado a la 1 entre seno de x. Como les dije, cuando uno ve funciones así, que es como algo que depende de x elevado a la algo que depende de x, uno siempre se agarra con los logaritmos. Entonces yo digo que por propiedades del logaritmo, el logaritmo de L es igual al logaritmo de 1 más seno de x a la 1 entre seno de x, y eso es igual al logaritmo de 1 entre seno de x entre seno de x. Y eso ya se me hace como más fácil de manipular. Entonces lo que vamos a hacer es sacar es calcular el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de L. Entonces eso sería el límite cuando x tiende a 0 del logaritmo de 1 más seno de x entre seno de x. Ahí tenemos una determinación de forma 0 entre 0, porque el logaritmo de 1 más seno de 0 es 0, y seno de 0 es igual a 0. Entonces podemos utilizar el L'Hopital. Entonces eso me va a decir que ese, que ese límite es igual al límite cuando x tiende a 0, de la derivada de la función de arriba sería 1 entre 1 más seno de x por la derivada de lo de adentro, que la derivada de lo de adentro sería coseno de x. Después la derivada del denominador, que es seno de x, es igual a coseno de x. Entonces tenemos que ese límite es igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 entre 1 más seno de x, cancelando los cosenos. Y ya como seno de x, ahí ya este no tiene, o sea, este límite ya no tiene ninguna forma determinada, porque seno de x es igual a, seno de x, perdón, seno de 0 es igual a 0, entonces ya tenemos que ese límite es igual a 1. Entonces tenemos que el límite cuando x tiene 0 del logaritmo de L es igual a 1. Pero eso lo que me implica es que el logaritmo del límite cuando x tiene 0 de L es igual a 1. Y eso me dice que a la 1 es igual al límite cuando x tiene 0 de L. Y eso es lo mismo que decir que es igual al límite cuando x tiene 0. Ese era el límite que andábamos buscando. Entonces el límite que andábamos buscando es igual a E. Y este paso, bueno, de aquí a acá, eh, es por continuidad del logaritmo. Yo puedo hacer eso por la continuidad del logaritmo. Después, como les dije, hoy vamos a tocar varios subtemas. Primero estaba terminando lo que había dejado pendiente de desarrollo. Ya eso lo hice. Entonces el profesor Juan María me dijo que les diera como unos ejemplos del L'Hopital, porque no les había dado casi nada. Y después me dijo que les hablara de regla de la cadena. Entonces vamos a hablar un poquillo de regla de la cadena, porque esto es súper importante. Entonces, el teorema dice que suponga que f es derivable en A y g es derivable en B igual a f de A. Entonces, g compuesta con f es derivable en A, y se tiene que esa fórmula, ¿sí? Que esa es la función de la cadena, que la derivada de la composición de g y f es igual a esto que tengo ahí. Vamos a hacer la demostración. Vamos a definir una función phi, que phi de y va a ser igual a g de y menos g de b entre y menos b, si y es distinto de b. Porque si y es igual a b, no tendría sentido definir la función, porque nos va a ir para infinito la función. Inclusive si, no, ni siquiera para infinito, sería una forma indeterminada. Sí, entonces no tiene sentido. Entonces, si y es distinto de b, la definimos así, pero si y es igual a b, entonces la definimos como g' de b. Pero vean que, bueno, sí, aquí b es fijo, entonces
por eso no hay problema, creo que no va a haber confusión. Entonces, G compuesta con f de x menos G compuesta con f de a entre x menos a, eso sería igual a G de f de x menos G de f de a entre f de x menos f de b. Bueno, y f de b es a. O para que lo vean más fácil, porque así hablado no me gusta decirlo. ¿Qué es phi de f de x? Phi de f de x es, si y es igual a b, es g de prima de f de x. Si, pero como bueno, aquí tenemos, si aquí tenemos f de, sí, ya igual a f de x. Entonces, si f de x es igual a b, entonces es g prima de b. Si no, si f de x es distinto de f de a, tenemos que entonces phi de f de x es igual a g de f de x menos g de f a entre f de x menos f de a. Yo creo que sí es menos confuso. Entonces ustedes pueden tal vez ahí como rapidito verificar que esto que les digo es cierto, que, que esta propiedad, que g compuesta con f evaluada en x menos g compuesta con f evaluada en a entre x menos a, es igual a esto que les digo aquí. Y ahora, tenemos, si tenemos que f es continua en a y phi es continuo en b igual a f de a. Entonces, si nosotros sacamos el límite cuando x tiende a, que el límite cuando x tiende a, nosotros sacamos el límite cuando x tiende a de eso, de g por g compuesta con f en x menos g compuesta con f en a entre x menos a, tenemos que eso es igual al límite cuando x tiende a de phi de f de x por f de x menos f de a entre x menos a. Eso lo agarro de esto que les dije aquí. Se pueden verificar eso. Pero esa igual a este punto. Nada más estoy haciendo eso. Ahora, ¿cómo les digo que como la función es continua en A y phi es continua en B? Entonces tenemos que el límite cuando x tiende a A de phi de f de A, eso es el límite cuando x tiende a de phi sí, de f de B. Y como es continua, entonces ese límite, de ese límite de esto de acá, le sacamos el límite de esto de acá, cuando x tiende a A, eso es phi de f de A, porque phi es continua en B. Ahora, ¿qué pasa acá? El límite cuando x tiende a de f de x menos f de a entre x menos a, eso por pura definición es f' de a. Eso es ya pura definición. Y entonces, ¿qué era phi de f de a? Phi de f de a, ¿cómo lo definimos? Es g de prima de f de a. ¿Por qué? Porque como f de a es igual a b, si dijimos que f de a es igual a b, entonces se define, como lo dijimos, como g de prima de f de a. Entonces, en efecto, este límite que tenemos aquí es igual a g de prima de f de a por f de prima de a. Pero ese límite que tenemos aquí, por definición, es igual a g compuesta con f derivada. Esto es la definición del límite. La definición del límite, o sea, el límite de una función en un punto, digamos,
h' de A es igual al límite cuando x tiende a de h' de x menos h de A entre x menos A. Entonces, así es como se muestra la regla de la cadena, definiendo esa función. O sea, y se tiene que definir esa función porque sí hay que tener ese cuidado, como les digo, porque no podemos definir, no podemos definir phi de y solo así, porque ¿de qué pasa si y es igual a b? Esa función no tiene sentido en absoluto. Entonces, por eso es que se define esa función, porque hay que tener ese cuidado. ¿Quedó claro o no quedó claro? O, bueno, si alguien quiere preguntar, me dice. Hoy esto que hiciste, que a veces se me fue la pantalla y no quiero bajar ya. Entonces vamos a con unos ejemplos de regla de la cadena. H de x es igual a esa función que les doy ahí. Entonces, por regla de la cadena, la derivada de esa función h de x, si tomamos g de x igual a la raíz de x y f de x igual a 2 más x cuadrado, en regla de la cadena, la derivada de h de x es igual a g' evaluada en f de x por f' de x. G' es igual a 1 entre 2 por raíz de x. Y derivada en f de x sería esto que está acá. Y la derivada de f de x es 2x. Y entonces es como se encuentra la derivada de esa función con regla de la cadena. No es nada difícil, pero es un ejemplo fácil. También es para esta función, g de x igual a x al cuadrado más 1 elevado a la 100. También se utiliza regla de la cadena. La derivada de esta función sería 100 por x al cuadrado más 1 a la 99. Yo estoy usando el hecho de que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n más 1, x a la n menos 1. Y eso sí, hay que multiplicar por la derivada de la función de adentro, que la función de adentro es x a la 2 más 1. La derivada de esta función sería 2x. Entonces, por ello, la derivada de g de x es igual a 200x por 2x. Otro ejemplo es este que está acá en el 3. F de x es igual a x al cuadrado más la raíz de 1 más 1 de x. Para buscar la derivada hay que aplicar la regla de producto, que me imagino que se explica bien, y la regla de la cadena. ¿Por qué? Entonces derivamos aquí, la derivada de f sería, bueno, la derivada de g por e, o sea, si tenemos h de x igual a g por f, me imagino que ya se sabe en esta fórmula, ya lo vieron con Juan Gabriel, no sé. Eh, pero entonces la derivada de f sería la derivada de la primera función, que es x al cuadrado, por la primera función, más la primera función por la derivada de la segunda función. Entonces, bueno, es eso mismo que escribí acá. Entonces, eso es igual a la derivada de x al cuadrado de 2x por la función segunda, más x al cuadrado por la derivada de esta función, raíz de 1 más 1 de x. Y aquí es donde hay que aplicar la regla de la cadena. Que entonces la derivada de esa función sería un medio por raíz de 1 más 1 de x por la derivada de la función de adentro, que la función de adentro es 1 más 1 de x. Y la derivada de 1 más 1 de x es seno de x, es coseno de x. Entonces, por lo tanto, la derivada de f de x es igual a 2x más raíz de 1 más seno de x más etc.
pero sí, ya nada más es para decirles que hay casos donde uno tiene que aplicar la regla del producto y la regla de la cadena, casi que simultáneamente. Entonces ahí yo creo que ya tengo como todas los, los mini temas o cosas que se habían dejado ahí eh, a lo largo del tiempo y no se les había dicho nunca. Pero sí, la regla de la cadena es muy importante. Entonces, y ahora vamos a hablar un poquillo de crecimiento y decrecimiento. Que esto tiene que ver como con la derivada de las funciones. Entonces, un lema que vamos a ver primero dice que si f es continua en un intervalo i, derivable en cada punto interior de i, con f' de x igual 0 para cada uno de esos puntos en i, entonces f es constante en i. Tal vez esto ya lo sepan, pero en realidad nunca lo hemos mostrado. Lo hemos dicho, lo hemos usado, no, o sea, en este programa no se sabe. Entonces, si fijamos a que pertenece a i cualquiera, por el teorema del valor medio, para cada x que pertenece a i, existe un c entre a y x, tal que f de x menos f de a es igual a f' de c por x menos a. Pero eso es igual a 0, porque f' de c es igual a 0. Entonces eso implica que f de x es igual a f de a. Y eso para todo x en y porque tomamos x arbitrario, en realidad. No fijamos el x nunca. Entonces es como se muestra que es constante. Es muy fácil, de hecho. Y aquí viene un ejemplo interesante. Si tenemos y igual a f de x y lo tenemos definido en el intervalo de 0 a infinito, y tenemos que esta función cumple que y al cuadrado por y' es igual a 0 para todo x. Ahora, por regla de la cadena, tenemos que la derivada de y a la 3 es igual a la derivada de la función, que sería 3y al cuadrado. Yo estoy usando que la derivada de x a la n es igual a n por x a la n menos 1. Pues la derivada de esa función es 3y al cuadrado por la derivada de la función de n, o sea, y', porque y depende de x. Entonces hay que aplicar regla de la cadena. Pero teníamos que y cuadrado por y' es igual a 0. Entonces, la derivada de y a la 3 es igual a 0 para todo x. Pero como teníamos que si una función, si la derivada de una función es igual a 0 en todo punto, entonces esa función es constante. Entonces en realidad lo que tenemos es que y a la 3 es igual a c para todo, sí, es para todo x. Entonces lo que me dice es que f de x a la 3 es igual a c. Despejando, entonces f de x es igual a la raíz cúbica del número. Y eso es lo mismo también que decir que es constante. Entonces vean que solo del hecho de que y al cuadrado por y' es igual a 0 para todo x, es decir, podemos mostrar que la función es constante. Después viene otro teorema que dice que sea f continua en el intervalo i, derivable en cada punto interior de i, con f' de x mayor o igual a 0. Entonces f es creciente en i. También si tenemos que f' de x es mayor o igual a 0, entonces f es decreciente en i. Ahí cuando digo que puntos interiores de i, eso ya se los había mencionado, como para no meterme en conceptos de topología, que esa no es la gracia de los programas. Si tienen i un intervalo cerrado, por decirlo así, a, b. Entonces, si estoy hablando de los puntos interiores, estoy hablando de los puntos entre A y B, distintos de A y B, por cualquier cosa. Entonces, la demostración de este teorema. Vamos a solo mostrar un caso, porque el otro es literalmente nada. Entonces, vamos a decir que f' de x es menor o igual a 0 para todo x en el interior.
Entonces nos vamos a dar x1 y x2 en y, con sin pérdida de la generalidad también, x1 menor que x2. Y por el teorema del valor medio, existe un C entre x1 y x2, tal que se cumple eso. F de x2 menos f de x1 es igual a f' de C por x2 menos x1. Y despejando, entonces eso implica que f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1 es igual a f' de C. Ahora, yo sé que f' de C es menor o igual a 0, porque o sea, la función fue que f' de x es menor o igual a 0 para todo x, en particular para C. Y x2 menos x1 es mayor a 0. Esto porque dice en cualquier de la generalidad dijimos que x1 es más pequeño que x2. Entonces, como esto es negativo, igual a 0 y esto es positivo, entonces la multiplicación de ambos términos es menor o igual a 0. Pero eso me quiere decir que entonces que f de x2 menos f de x1 es menor o igual a 0. Y pasando a, sí, y simplificando eso quiere decir que f de x2 es menor o igual a f de x1. Y eso implica que f es decreciente, porque en realidad aquí tomamos x1 y x2 arbitrarios. Entonces, pues, eso lo podemos hacer con cualquier x1 y cualquier x2. Lo y. Entonces, así es como mostramos que f es decreciente. Y de la misma forma, si hubiéramos dicho que f' de x es mayor o igual a 0, eso muestra que es creciente. Es la misma dinámica de la demostración. Por eso no dije sin perder la generalidad, porque es lo mismo. Entonces, un ejemplo, f de x me lo doy como esa función que está ahí. X a la 3 más 6, x a la 2 menos 15, x menos 4. Me imagino que ya saben cuál es la derivada de esa función. Es 3x a la 2 más 12x menos 15. Después factorizo eso y eso va a ser igual a 3 por x menos 1 más x menos 5. Entonces, ya habíamos hablado de puntos críticos en alguna clase pasada. Los puntos críticos en este caso, bueno, recordemos que los puntos críticos era cuando la derivada de la función se anula. Y la derivada de la función se anula en x igual 1 y en x igual menos 5. Se puede ver fácilmente aquí de la factorización de la derivada. Entonces uno normalmente eso de estos antes puedo hacerlo en precálculo, en cualquier cosa, pero así ustedes ya saben hacer estas cosas. Digamos que les dan este polinomio y cuando es negativo, cuando es positivo, etcétera. Entonces uno hace la tabla esa que uno siempre le dicen que haga para ver cuándo es positivo este término, cuándo es negativo. Y entonces yo hago la tabla y veo que esta función de acá, 3 por x menos 1 por x más 5, en el intervalo de menos infinito a menos 5 es positivo. También en el intervalo de 1 infinito es positivo. Y este término se hace negativo en el intervalo de menos 5 a 1. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Como la derivada es negativa de menos 5 a 1, entonces es decreciente, la función es decreciente de menos 5 a 1. Y como la derivada es mayor a 0, de menos infinito a menos 5, y de 1 a infinito, eso quiere decir que en ese intervalo la función es creciente. Y para eso es importante este ejemplo. ¿Sí? De ahí podemos ver cuándo la función es creciente, decreciente, etc. Y el recíproco del teorema es cierto. O sea, bueno, con el teorema estoy refiriendo a esto. Y se deja como ejercicio. Es muy, muy fácil. Vamos a sacar el recíproco de este teorema. Y por último, les voy a dar un ejemplo de optimización. Tal vez no es tan... Sí, es un ejemplo básico. Tal vez no las pongo lo más interesante.
pero es como para que vean más o menos en qué cosas, esto ya viene como a aplicaciones de la derivada, y como para qué les he dicho todas estas cosas, etc. Entonces el ejemplo dice, se quiere construir una caja abierta de base cuadrada, de manera que tenga el volumen mayor posible. Si se dispone de 90 metros cuadrados de material, hallar las dimensiones de la caja. Entonces, ya hemos hablado de máximos y mínimos, de cuándo se alcanza el máximo de una función, cuándo se alcanza el mínimo de una función. Nosotros vimos que uno encuentra el máximo y el mínimo de una función eh, derivándola, ¿verdad? Uno encuentra los puntos críticos, después, o sea, si queremos encontrar el máximo en un intervalo cerrado, o sea, en A, B, ya habíamos hablado de que uno lo que hacía era que derivaba la función, encontraba los puntos críticos de la función, evaluaba en los puntos críticos y en los extremos, y ahí, de ahí se podía, alguno, o sea, alguno de estos, uno ya ordenaba las imágenes de los puntos que uno evaluó, y de ahí ya se puede ver dónde se alcanza el máximo, dónde se alcanza el mínimo. Entonces, esto es lo que se hace en los casos de optimización. Derivar, buscar los puntos críticos. Entonces, si nos están diciendo que si se disponen 90 metros cuadrados de material, tenemos esta ecuación que estoy acá, que x al cuadrado más 4x por h es igual a 90. Bueno, aquí hice un dibujo un poco feo de la caja, porque me dicen que tiene base cuadrada, los lados van a ser rectangulares, no sabemos si los lados son cuadrados o qué, entonces le pongo h a la altura, x a la base, bueno, al lado de la base, y entonces, y esto ya de fijo lo saben, y área de todo de esa caja, como es abierta, entonces la base de arriba no va a contar. Entonces toda el área exterior de la caja va a venir dada por x al cuadrado, que es la de la base, y bueno, por no, más 4x por h, que son, sí, que son las áreas de los lados. Y como nos dicen que disponemos de 90 metros cuadrados, es igual a 90. Después, eh, aquí lo que hago es despejar h, tener h en función de x para facilitar los cálculos después, porque lo que queremos hacer después es optimizar, lo que queremos es optimizar el volumen de la función realmente, porque lo que nos están diciendo, nos están hablando del volumen mayor posible. Entonces lo que queremos optimizar es el volumen. Pero como tenemos dos incógnitas que son de, el lado de la base, que le pusimos x, y h, que es la altura, nos vendría muy bien tener h en función de x para ya poder optimizar la función. Entonces, ustedes de fijo saben que el volumen de esa caja tiene dada por x al cuadrado por h. Y sustituimos con lo que habíamos encontrado que era h, que es h igual a 90 menos x al cuadrado entre 4x. Desarrollamos y entonces vemos que la función volumen, si depende de x, viene dada por 45 medios x menos x a la 3 entre 4. Entonces eso es un polinomio. Ahora, esto tenemos que, normalmente cuando nos dan esos problemas, como les dije, esto es válido, digamos, ese teorema es válido cuando yo estoy hablando de un intervalo. Aquí el intervalo, ¿cuál va a ser? Lo que estamos buscando en realidad es ver cuál es eh, sí, ver cuáles son las dimensiones de la caja. Entonces, primero estamos buscando el valor de x, como se adecua. Eso lo que quiere decir es que tenemos que buscar un intervalo para ver dónde, o sea, en dónde pertenece x más o menos. Obviamente la cota inferior para x va a ser 0, eso es obvio. Y la cota superior la podemos ver porque, digamos,
nos estamos yendo al peor de los casos donde X no vale nada. Y donde X sería, o sea, y donde X encuentra su coto superior sería donde H no exista, donde H es igual a cero. Entonces, de la primera ecuación que teníamos ahí, si ponemos H igual a cero, tenemos que X al cuadrado va a ser igual a 90. Es decir, X va a ser igual a raíz de 90. Entonces, en realidad el intervalo que tenemos en el que tenemos X es igual a intervalo de 0 a raíz de 90, por esa explicación que les dije. Que aquí, si aquí está como el concepto de la expresión, si H igual a 0, entonces X es igual a raíz de 90. Entonces ese es el X máximo que podríamos tener. Entonces, después derivamos la función volumen, que es un polinomio, entonces es fácil de derivar. Que entonces la derivada de la función va a ser 45 medios menos 3x al cuadrado entre 4. Y para buscar los puntos críticos igualamos a 0. Entonces después de despejando vemos que los puntos críticos de esa función volumen van a ser más y menos raíz de 30. Pero pues como menos raíz de 30 no está en el dominio, porque nuestro dominio es de 0 a raíz de 90, ni siquiera tiene sentido tomar en cuenta eso. Entonces, lo que hacemos finalmente, como les dije, es evaluar en los puntos críticos y en los extremos. Solo tenemos un punto crítico que es raíz de 30. Entonces evaluamos en 0, en raíz de 30 y en raíz de 90 la función volumen. Si evaluamos en 0, la función volumen es de 0. Si evaluamos en raíz de 90 nos da 0. Y si ustedes evalúan en raíz de 30, esto va a ser igual a 30 por, bueno, yo usé esta acá, en esta forma que está acá para recibir. Pero sería 30 por 90 menos 30 entre 4 raíz de 30. Después racionalicé y vi que eso es igual a 15 raíz de 30. Entonces, como eh, estábamos buscando el volumen máximo, entonces la dimensión que necesitamos es X igual a raíz de 30, porque ese es el que me da el volumen máximo. Y así para el volumen mínimo, ahí habría dos valores de X que me dan el volumen mínimo, que es 0 y raíz de 90. Pero como estamos buscando el máximo, entonces el X que nos sirve es raíz de 30. Ahora, como nos piden las dimensiones de la caja, después ahí hay que buscar también cuánto vale H, pero como ya sabemos que X es igual a raíz de 30, nada más es de sustituir en esta forma, que H es igual a 90 menos X al cuadrado entre 4X. Entonces tenemos que sustituir en esta forma, y racionalizan, y ven que H va a ser igual a raíz de 30 medios. Entonces las dimensiones de la caja son raíz de 30 y raíz de 30 medios, esto para que se obtenga el volumen máximo. Y eso sería todo lo que tenía planeado por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta en cuanto al material o no sé, alguna cosa. Lo dejamos aquí. Ahí vamos a ver.